cohetes fueron lanzados por milicianos palestinos del grupo terrorista Hamas, seguidos de bombardeos de Israel como respuesta. Dios lo bendiga grandemente, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Una vez más compartimos con cada uno de ustedes un video de suma importancia como todos los que subimos a este canal. En esta ocasión, en vista de tanta ignorancia en este tema, hemos decidido abordar y hacer un pequeño documental fácil, sencillo, preciso y conciso para que cualquier persona pueda entender el conflicto que ha habido desde el inicio de los tiempos entre Palestina e Israel. El conflicto entre Palestina e Israel. Este es un conflicto que ha venido desde hace muchos años y probablemente muchos han escuchado de este conflicto. Muchos han escuchado los bombardeos en Israel, muchos han escuchado que Israel también reacciona a esos ataques y ha habido una guerra constante entre estos dos países. Pero la pregunta del millón es el por qué. ¿Qué originó esta guerra? ¿De dónde proviene esta guerra? Esta guerra proviene de tiempos inmemorables, tiempos bíblicos. Estamos hablando de tiempos donde la humanidad estaba comenzando. Desde esos tiempos proviene esa guerra. Y vamos a ver en un pequeño documental que obviamente no es Discovery Channel porque no tengo los instrumentos ni las herramientas para hacer algo a ese nivel. Pero es un pequeño documental muy sencillo, pero bastante entretenido y al mismo tiempo preciso, conciso, para que usted pueda entender claramente el conflicto desde tiempos inmemorables, desde tiempos bíblicos. Entonces no voy a hablar más, vamos a ver rápidamente el documental para que podamos entender más a fondo cómo se originó el conflicto. En este documental no voy a tomar parte, voy a ser bastante objetivo. Obviamente todos saben cuál es mi postura sobre el tema. Soy cristiano, pero voy a ser bastante objetivo para que solamente usted pueda entender la historia, cómo provino la guerra, de dónde surgió la guerra, de quién era primeramente ese terreno, ese territorio que están peleando y quiénes vinieron después que ahora lo quieren reclamar para ellos. Todo eso paso por paso en este pequeño documental. Así que lo dejo con el video. Dios lo bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida y sobre su familia. Espero que este video sea de edificación para cada uno de ustedes y puedan entender más a fondo este conflicto, que es un conflicto milenario, un conflicto que proviene desde el inicio de los tiempos. Es por eso que el video se llama El Eterno Conflicto Palestino-Israelí. Así que vamos con el video. Como podemos observar, este es el mapa del mundo hace miles de años. Y esto es Medio Oriente. En Medio Oriente se encuentra Sión. Y allí un monte, el monte de Sión. Y allí una roca, así como lo escuchan, una roca. En aquellos tiempos no existían países como los de ahora, pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX a.C., conocidas como los textos de execración. En ella dice que en este lugar había una ciudad llamada Roshalén y unas tablillas de arcilla conocidas como las cartas de Amarnas. Estas eran del siglo XIV a.C. y hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Jerusalén, que significa ciudad de paz. Jerusalén también era conocida como Salem y su rey era conocido como Melquisedec. Así pues, según textos históricos, el primer propietario conocido del monte de Sión y este territorio era el rey Melquisedec. Un par de siglos después, este territorio ya no pertenecía a este antiguo reino,
sino que estaba en posesión de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre de Salem por Jebús. Para este tiempo ya otras culturas poblaban el lugar, y Egipto ya tenía mucho tiempo de ser establecido. A Egipto habían llegado los primeros descendientes de Israel, pero estos rápidamente pasaron a ser esclavos. En el siglo XIII a.C., de la mano del faraón Ramsés II, por fin pasaron a ser libres los descendientes de Israel, y estos pasaron a vivir como nómadas en el desierto de Shur, hoy conocido como los desiertos árabes. Estos salieron con la promesa de recibir la tierra prometida, que no era más que otra que el monte Sión. Es así como los hijos de Israel comienzan una guerra, conquistan Canaán, destruyen Jericó y por fin logran obtener la tierra prometida. Ya en el siglo X a.C., bajo el mandato del rey Saúl, ya los israelitas dominaban todo este territorio de tierra. Posteriormente, con el rey David, derrotó a los filisteos y extendió más su reino. Después de la muerte del rey David, le sucedió su hijo Salomón, quien extendió aún más el reino y construyó el templo en Jerusalén. Cientos de años después, el imperio babilónico llegaría a Jerusalén, destruiría su templo y se apoderaría de esa área. Fue en ese mismo momento donde el arca del pacto desaparece. Pero el imperio babilónico no duraría para siempre. El imperio persa los derrota y le permite nuevamente a los israelitas hacer su templo. Pero el imperio persa tampoco perduraría para siempre, porque el imperio griego los derrota y posteriormente el imperio griego se anexa al imperio romano. En el año 0 Jesucristo nacería y 33 años después pisaría el segundo templo. En el año 66 los hijos de Israel se levantan en rebelión ya que querían independizarse de Roma, pero estos fueron aplastados por ellos y en el año 70 destruyeron por completo el templo. Lo único que quedó en pie es la pared delantera, la cual está siendo marcada por una flecha, la cual hoy en día es llamada el Muro de los Lamentos. De aquí en adelante surge un hecho muy importante. El emperador Adriano reunifica las tierras y le cambia el nombre a Palestina en honor a un monte de Roma. De allí fueron expulsados todos los hijos de Israel de ese lugar. Posteriormente el emperador Constantino dice hacerse llamar cristiano y este comienza a construir muchos templos y uno de ellos fue el templo del Santo Sepulcro, que según él está situado en el lugar donde fue enterrado Jesús. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano ya estaba desmoronándose. Para este punto, todos anhelaban Jerusalén. Veamos esto de una forma sencilla. Este es Abraham. Abraham tiene dos hijos. Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Cuando Abraham iba a hacerlo, un ángel del cielo se le aparece y le dice que no lo hiciera, porque él iba a ser el elegido. Esto es según la palabra de Dios, según la Biblia. Lo establece el Antiguo Testamento. Pero el Islam dice que el elegido era Ismael. Y de aquí surge la controversia. De Ismael surgen los musulmanes y de Isaac surgen los judíos. Ambos dicen que eran los elegidos.
Pero hay una controversia mayor, donde se iba a hacer el sacrificio del elegido, está en el punto donde está la controversia en Jerusalén. Así pues, los musulmanes o árabes construyeron alrededor de esta roca lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Para el año de 1917 después de Cristo, esta tierra, ahora llamada Palestina, estaba repleta de cristianos, de musulmanes y de judíos, pero allí estalla la Segunda Guerra Mundial. Después que se acabó con Hitler, los judíos que vivían en diferentes lugares decidieron regresar a su lugar de destino. Hubo mucho conflicto por esto entre los palestinos y los judíos, y por ello los británicos decidieron alejarse de esta situación e irse, pero dejándole este problema a la ONU. Es así que la ONU declara la existencia de dos estados, Israel y Palestina. Los judíos aceptaron, pero los palestinos no. Es allí entonces cuando los judíos declaran la independencia en el año 1948. Al día siguiente, los países vecinos árabes le declaran la guerra o la invasión a Israel. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudí y Yemen, comienzan la invasión contra Israel. La ONU se aparta del conflicto. Después de 15 meses de ardua batalla, Israel se alza con la victoria y reclama todo la franja o el territorio para ellos. No conforme con el resultado, las naciones árabes le declaran la guerra a Israel, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Irak, Siria. Nuevamente atacan a Israel, pero solamente en 6 días. La famosa guerra de los 6 días, Israel resuelve y gana nuevamente la guerra, reteniendo su territorio. Posteriormente Israel devuelve una parte de la tierra, pero se queda con otra. Para los musulmanes Israel es su gran enemigo. Esto por fines religiosos, ya que Israel tiene en su poder su más grande templo, que es la cúpula de la roca. Y para que Israel pueda erigir su templo, lo más probable es que destruya la cúpula de la roca. Esto crea una gran fricción entre Palestina e Israel, que ambos reclaman ser dueños de esta tierra. Unos porque el monte Sinaí está en ese lugar y otros porque la roca que ellos tanto adoran está en ese lugar. Este es un conflicto que ha trascendido la historia y proviene desde los inicios de los tiempos. Los judíos creen en la reconstrucción del templo, esto basado en la palabra de Dios, la Biblia, y los musulmanes creen, basado en sus propias escrituras, que desde esa roca que está allí en el monte Sinaí, Mahoma subió y ascendió a los cielos. Esto ha sido la historia objetivamente fácil y sencilla para que todos puedan entender. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, compártelo, para que muchas personas puedan conocer la verdad.